Guillermo Moreno en su programa en Radio 10, con Héctor Daer de invitado, analizó el marco teórico de Milei acerca de la inflación, las operaciones de Caputo en el mercado y las contrapuso con su conceptualización de inflación desde el marco teórico de la coordinación de decisiones, parte del pensamiento profundo peronista. Él tenía una idea de cómo se hacía la inflación en la sociedad y dijo, se va a acordar de esta frase usted, Lucía, que decía, en todo tiempo y lugar es un fenómeno monetario. ¿Cuántas veces se lo escuchó a Milei? Lo repitió hasta el hartazgo. Y esta semana que pasó habló en esos términos con Chiche Helmut, en un reportaje que dio por televisión. Ahora, Caputo hizo otra cosa. Juntó a los supermercados y le dijo, no, ahora se terminan las promociones, 2x1, es una pavada, está mala, bla, bla, bla. Y algunos por ahí le dijeron, parece Moreno. Error, nunca me metí con las promociones, nunca, no, yo soy serio haciendo economía. Nosotros estamos de punta haciendo economía. Eso que la inflación es en todo momento y tiempo, es muy viejo, es muy viejo. La teoría moderna es la que aplicamos nosotros a partir del 2003, que cuando empezó la inflación, 2004, 2005, 2006, cuando recreó la Secretaría de Comercio, que tiene que ver con la coordinación de decisiones empresariales. Ese fue el marco teórico nuestro. Que esto está absolutamente emparentado con que si una sociedad es más eficiente cuando compite o cuando es solidaria. Y se daba acá el mismo ejemplo siempre, porque es un ejemplo muy interesante. Ahora tenemos que salir todos corriendo de esta habitación y alguien tiene que abrir la puerta. El que abre la puerta primero es el que sale o deja pasar a los de atrás. ¿Quién evacúa más rápido esta habitación si hay que evacuarla? El que sale primero y le tira la puerta al que sigue y todos tienen que abrir, o si uno se planta, abre la puerta y todos van saliendo. No hay duda. Ese ejemplo para la economía también es. Lo que pasa es que se está estudiando desde hace muchas décadas, sí. Todavía no penetró en la academia con el rigor que tiene que penetrar y la masividad también. Pero nosotros aplicamos un marco teórico de coordinación de decisiones. Entonces yo le decía a los muchachos, ¿ustedes conversan los salarios? Y el empresario te dice, y sí, por ejemplo, en lo de sanidad me encuentro con Héctor y lo conversamos. O no conversan los salarios, Héctor, todo el tiempo en paritaria. Es así. Y entonces yo le decía, y entonces si conversás los salarios, ¿por qué no vas a conversar los precios? Y los tipos se quedaban. Los más malos que con él por ahí, cuando venía yo decía, pero si vos conversás los salarios, ¿por qué no vas a conversar los precios conmigo? Por lo tanto, yo nunca hablé de formadores de precios. Porque si estaban en mi oficina, ¿cómo los precios lo va a hacer Coto? O lo va a hacer tal laboratorio, o lo va a hacer la Serenísima. Es ridículo. Estamos conversando los precios, se conversan. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, otra cosa es decir, no, los precios tienen que ver con la política monetaria. Entonces, a partir de ahí, él lo sigue diciendo, pero su ministro hace otra cosa. Y hace cosas viejas, no hace cosas modernas. No está en el esquema de coordinación de decisiones, sino decir, muchachos, no hagan promociones porque esto confunde al que releva precio. Por eso es una tontería que no resiste al menor análisis. Ahora, solo eso no. Se la pasa el presidente hablando que mejoró el balance del Banco Central. Falso, de toda falsedad. Falso. El pasivo, Héctor, del Banco Central, porque lo endeudaron en dólares con ese famoso BOPREAL, creció más que el activo. Y como activo menos pasivo es el patrimonio neto, si crece más la deuda que la reserva en este caso, que es una cuenta del activo, es obvio que el patrimonio está deteriorado. El balance del Banco Central está deteriorado desde la gestión de Milei, porque creció más el pasivo que el activo. ¿Es muy técnico? No, los empresarios, los muchachos no se entienden. Si te crece más la deuda que lo que tenés en el activo, bueno, algo tenés un problema. El patrimonio, que es la diferencia, se deterioró. Solo eso, o sea que ya él sigue repitiendo, me parece que no ve las cuentas, cuenta las reservas que compró y no cuenta las deudas que generó. El BOPREAL es una deuda del Banco Central en dólares, que no genera dólares y sin embargo lo endeudó en dólares. Pero sí te cuenta las reservas que compró, porque no paga. Y entonces da un bono. Bueno, así no se hacen las cuentas. Y lo mismo me pasa con el tema fiscal. El ministro, y él también, porque le dio like, le dio me gusta, dice que tuvieron superávit fiscal. No explica, mira Héctor, vos lo vamos a entender muy fácil.
Si nosotros en este momento le preguntamos a nuestra colega acá, que tan bien lleva el programa, ¿tenés plata en la cartera? Sí, tengo 500.000 pesos. Va a decir, che, qué buena esta piba, tiene 500.000 pesos en la cartera. Pero inmediatamente te dice, hace 10 meses que no pago las expensas, la luz, el gas, y vos decís, ¿tiene la plata o no tiene la plata? No, no la tiene. La tiene, porque físicamente la cuenta, pero si tiene toda esa deuda, vos decís, pará, no la tenés, me estás engañando, no es que la tenés. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de Economía. Esto son dos criterios distintos, el criterio caja o el criterio de vengado. El criterio caja, para hacer, que no es el de buen hombre de negocio, es, veo la plata que recaudé, la plata que pagué, y ahí me planto. Y las deudas, esas no las miro. Ese es el criterio de vengado. Si una deuda vos ya te venció y la tenés que pagar, no podés considerar que la plata de caja la podés gastar, porque en realidad la tenés que usar para pagar eso. Ese es el criterio sano de un buen hombre de negocio. El hombre de negocio ve lo que tiene en la caja, lo que tiene que pagar, y después que paga dice, esto es lo que me quedó. No es que ve la caja y se la lleva, ¿no? Si no, ¿cómo funciona esto? Mirá si cada empresa lo que facturaste lo lleva. No, muchacho, hay que pagar la deuda. Bueno, estos muchachos, hay muchas deudas que no pagan. Pero la economía puede calcular las deudas, porque se puede calcular sabés lo que pagaste y lo que no pagaste. Y cuando vos le ponés lo que no pagaste, que engrosa las deudas, y bueno, ahí en realidad tuvieron un déficit enorme, más grande que el que tuvo Alfonsín cuando se tuvo que ir. Pero esto no quiero generar ninguna situación, simplemente estoy hablando de orden de magnitud. Pues dice, che, Alfonsín se fue porque tenía un déficit fiscal espantoso. ¿Dónde también? Más grande. En porcentaje del PBI, no en términos nominales. No estamos hablando contra lo que factura la Argentina en el mes, porque en realidad esa es la cuenta que tenemos que hacer, la facturación del mes contra la deuda que generaste en ese mes y la proporción que te dio. Yo te sumo lo que no pagaste y te sumo los intereses del Banco Central más las provincias y te da 16 puntos contra el mes. Las cuentas esas anuales, muchachos, los negocios se manejan por semana, por quincena o por mes. Déjense de embromar. Así es el buen hombre de negocio y así tiene que llevar las cuentas el buen ministro de Economía. Y el presidente, que es el que lo tiene que mirar. Ahí viene ese cuento de que había algún presidente que miraba las cuentas todos los días y lo anotaba en un cuadernito. Y decía esto sí, esto no. Él no era el que iba a recaudar, pero había uno que llevaba las cuentas, porque siempre el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor. Acá tenés un presidente que me parece que no mira las cuentas y tenés un ministro de Economía que empezó a funcionar en otro lugar. Además de desarrollar el pensamiento peronista de economía de coordinación de decisiones, en relación a la intervención de Caputo en el mercado, Guillermo Moreno esclareció acerca del balance del Banco Central, el efecto del BOPREAL y el supuesto superávit fiscal primario.